Hola Army, vamos con las noticias conmovedoras de hoy. Los inesperados comentarios de RM sobre Dios tomaron a los fans completamente por sorpresa. En una reciente y breve entrevista, a RM se le hizo una pregunta aparentemente simple. ¿Había alguna frase o cita que lo hubiera acompañado durante años? Sin embargo, en lugar de responder con una frase familiar, RM eligió dos que hicieron que tanto los fans como los no fans se detuvieran a reflexionar. La primera: todo sucede por una razón. La segunda: Dios siempre nos da desafíos a la medida de nuestra capacidad. A primera vista, son solo palabras familiares que casi todos han escuchado en algún lugar, pero al ser pronunciadas por RM, adquieren un peso completamente diferente. RM explicó que estas frases le dieron fuerza en sus momentos más difíciles. En lugar de ver los sucesos como una injusticia del destino, los ve como una prueba, como una forma en que la vida mide si ya es lo suficientemente resiliente. Si aparece un desafío, es quizás porque tiene la capacidad de superarlo. Y esa mentalidad lo impulsó a seguir adelante, incluso cuando el camino por delante parecía incierto. Lo interesante es que la atención del público no se centró solo en lo que RM compartió, sino en el hecho de que fuera él quien las dijera. Porque hace muchos años, cuando promocionaba su primer mixtape en solitario, RM había afirmado no creer en Dios. Por lo tanto, el que mencionara de repente una frase con una aparente connotación religiosa sorprendió a muchos. ¿Acaso ha cambiado de opinión? Las experiencias de la madurez, la presión de la fama y el contacto con diversas perspectivas de vida lo han vuelto más espiritual, o simplemente tomó prestada esta cita como una forma de expresión sin relación alguna con creencias religiosas. Es de destacar que RM no dio más explicaciones, no mencionó ningún cambio en su fe, ni confirmó ni negó la conexión religiosa de la frase. Todo se detuvo en esas dos breves oraciones, dejando un espacio para que los fans interpretaran por sí mismos. Y fue precisamente ese espacio el que desató una ola de discusiones en las redes sociales. Algunos se sintieron conmovidos, sugiriendo que RM está encontrando gradualmente paz espiritual. Otros creen que simplemente encontró una nueva perspectiva para enfrentar la presión, sin que necesariamente esté ligado a alguna religión. Esta ambigüedad hace que las palabras de RM sean aún más fascinantes, porque a veces la fuerza de un mensaje no reside en de dónde viene, sino en cómo llega al oyente. Todo sucede por una razón. Esta frase es suficiente para consolar a quienes luchan por encontrar respuestas a los acontecimientos. Dios siempre da desafíos a nuestra medida. Esta frase se convierte en una motivación para quienes se esfuerzan en medio de las dificultades. Son universales. Pueden interpretarse en un sentido religioso o simplemente como una filosofía de vida, y precisamente por no estar encasilladas, se convierten fácilmente en un pilar de apoyo para muchos. Si miramos hacia atrás en la trayectoria de RM, quizás esta elección no sea tan sorprendente como parece al principio. Este es un artista que ha enfrentado una presión tremenda, desde dudas sobre su talento y críticas a su apariencia, hasta cargar con la responsabilidad de liderar un grupo global. En todos esos momentos, la única manera de seguir adelante era creer que podía soportarlo, y quizás estas dos frases son la versión más concisa de esa creencia. En cuanto a la comunidad de fans, ni se diga. Tan pronto como se compartió el fragmento de la entrevista, inmediatamente difundieron análisis, comentarios e incluso reflexiones personales. Alguien escribió que, gracias a RM, comenzaron a ver sus propios desafíos desde una perspectiva diferente. Otros expresaron su sorpresa por su mención de Dios, pero en lugar de oponerse, sintieron que esto hacía su imagen aún más multidimensional. Ya no es solo un ídolo en el escenario. RM emerge como un ser humano que lucha, busca y madura constantemente, como cualquiera de nosotros. Lo que es seguro es que RM nunca tuvo la intención de convertirse en un gurú o predicador. Solo dijo dos frases en las que cree, en el momento en que se le preguntó. Pero fue precisamente esa simplicidad, ese no intentar sermonear o imponer, lo que hizo que sus palabras resonaran mucho más lejos. A veces, lo que necesitamos no es una filosofía profunda, sino un pequeño fragmento de fe, suficiente para sobrellevar un día sombrío. Y aquí, RM, sin querer, le ha regalado eso a millones de personas. A continuación, si repasamos la trayectoria de BTS y ARMY, ya no habrá dudas de por qué protegen al grupo con tanta determinación. Nadie niega que para debutar y estar en el escenario hoy,
Todo idol debe pasar por un periodo difícil y arduo. Pero en medio de innumerables grupos que surgen de grandes compañías con una sólida base en medios, promoción, estrategia y una dirección a largo plazo, BTS comenzó desde una posición completamente diferente. Provenientes de una pequeña empresa, sin un respaldo de renombre, tuvieron que luchar por encontrar su propio camino en un mercado implacable, donde la mayoría de los novatos, si no dejan su huella rápidamente, caen en el olvido. En realidad, los grupos de grandes compañías a menudo se consideran más afortunados, porque tienen la oportunidad de llegar al público antes, reciben más atención de los medios y sus productos se promocionan más ampliamente. Mientras tanto, los grupos pequeños, a pesar de su talento, son fácilmente sepultados. Muchos grupos se disuelven antes de poder sostener su primer trofeo en la mano. Eso mismo hace que la mirada de los grupos menos conocidos, al ver a sus colegas ganar, brille con anhelo. Algo que para muchos artistas famosos es completamente normal, pero para ellos es un lujo inmenso. BTS también tuvo esa mirada. No partieron solo desde cero, sino desde un número negativo, una deuda de 2.8 mil millones de wons, un dormitorio estrecho y el sarcasmo y desdén del público. El nombre Bangtan Sonyeondan fue objeto de burlas. Su estilo fue sus, él fue acusado de ser una copia, y su debut casi no recibió atención de los medios. Los fanzines tenían que hacerse en parques, en una carpa improvisada por falta de presupuesto. Y aún así, tanto el grupo como sus fans persistieron, sin una sola queja. En el momento de su primera victoria en un programa musical, BTS rompió en llanto. Ellos mismos no podían creer que fuera real. Los managers y el personal detrás de ellos, quienes los acompañaron desde el principio, tampoco pudieron ocultar su emoción, porque para todos ese trofeo había sido un sueño demasiado lejano. Sin embargo, para alcanzar ese sueño, tuvieron que enfrentar innumerables barreras, desde la discriminación de las cadenas de televisión y presentaciones cortadas de la transmisión, hasta la falta de presupuesto para promoción. Y cuando un miembro se atrevió a mencionar el sueño de un Daesang, tuvieron que soportar innumerables burlas por ser considerados incapaces de medir sus propias capacidades. El punto culminante de las dificultades fue en 2016, cuando BTS fue acusado de plagio, desde sus atuendos y conceptos hasta la portada del álbum Young Forever. Un hashtag de boicot se extendió por todo Twitter, justo cuando ellos y ARMY deberían haber estado celebrando juntos el primer aniversario de su primer trofeo. En lugar de alegría, el fandom tuvo que esforzarse para resistir la tormenta y proteger al grupo. En ese contexto, la pregunta, ¿quién será amable con BTS si no es ARMY?, de repente se volvió inquietante. El éxito posterior de BTS, ni siquiera ARMY pudo preverlo. Aunque quienes creían en el potencial de los 7 chicos podían predecir que se harían famosos, pocos imaginaron la escala global que tienen hoy. Sin embargo, cuando llegó el estrellato, las acusaciones y los rumores infundados continuaron rodeándolos. Si ARMY no se hubiera levantado a protestar, si no hubiera magnificado el asunto, ¿cuántas veces más habría tenido que soportar BTS? Desde un punto de partida de desventaja hasta la cima del K-pop, ningún grupo ha recorrido un camino como el de BTS. En 2013, debutaron muchísimos grupos, pero hasta hoy, solo BTS sigue activo de manera constante. Eso profundiza aún más la tristeza de otros fandoms, aquellos que ya no tienen la oportunidad de ver a sus ídolos compartir un escenario, lanzar música o simplemente sonreír juntos. Y por eso mismo, es difícil juzgar solo desde una perspectiva externa. Lo que la gente ve es solo la superficie. Por dentro, hay un sinfín de dolor, conflictos internos y una resiliencia que solo quienes lo vivieron pueden entender. Por lo tanto, cuando ARMY elige proteger a BTS de manera tan vehemente, no es ceguera, sino un reflejo forjado a lo largo de los años en que lucharon juntos contra las tormentas. Porque si uno mira hacia atrás a todo lo que BTS y ARMY han pasado, nadie volverá a preguntar por qué este fandom es tan firme. La respuesta ya la tienen en la propia historia de aquellos 7 chicos.